es decir, que suma un punto más que el Barça. Eso sí, el equipo de Hansi Flick ha logrado grandes resultados en los últimos partidos de esta máxima competición europea. Ahí están trabajando los jugadores del Barça para preparar este partido ante el Brest, tras jugar este pasado fin de semana en el campo del Celta de Vigo, partido en el que el Barça acabó empatando a 2. Y ahí tenemos una de las imágenes de este entrenamiento. Vemos a Rafinha y de espaldas Ronald Araujo. Ahí está el jugador uruguayo que sigue con el proceso de recuperación de su lesión, pero ahí lo estamos viendo en estas imágenes trabajando con sus compañeros en esta sesión preparatoria que estamos siguiendo en Barça One. Recordemos, como es habitual los días antes de partido, estas sesiones preparatorias nos ofrecen la posibilidad de ver los primeros 15 minutos del entrenamiento, después ya los próximos minutos a puerta cerrada. Estamos viendo, por lo tanto, a Ronald Araujo trabajando con Eric García, otro de los futbolistas que se está recuperando de problemas físicos, y estaba también Rafinha y Alejandro Balde, bajo la atenta mirada de Hansi Flick. Ahí está el entrenador alemán presenciando esta sesión preparatoria y dirigiendo este entrenamiento en la previa del partido ante el Brest. Un Hansi Flick que ha logrado que el Barça sume 3 victorias consecutivas en la Champions. Recordemos, el equipo azulgrana en esta competición perdía el primer partido 2-1 en el campo del Mónaco, pero después llegaban grandes victorias. El Barça, que se imponía en el Estadio Olímpico Lluís Companys 5-0 al Young Boys, y posteriormente la gran victoria, ese 4-1 ante el Bayern de Múnich. Además de un triunfo contundente en el campo de la Estrella Roja, el Barça que logró la victoria por 2-5, y eso hace que ahora mismo el Barça esté en una muy buena posición, porque está sexto en la tabla de esta fase Liga de la Champions con 9 puntos. Recordemos una vez más que esta temporada la Champions ha cambiado de formato, que disputan esos 36 equipos esa fase Liga con 8 partidos, y que del global de la clasificación los 8 primeros se clasifican para la siguiente fase, mientras que del 9 al 24 los equipos que estén en estas posiciones van a tener que disputar un playoff a doble partido para seguir avanzando en la Champions, y los que ya queden por detrás, eso sí que quedan eliminados. Vemos a Rafinha, también protagonista en esta Champions y de hecho en toda la temporada, con el gran curso que está realizando el jugador brasileño. Y Eric García, lo comentábamos precisamente en el último entrenamiento que veíamos en abierto, que está en el proceso final de su recuperación, y ahí le vemos con sus compañeros, pero insistimos, ahí está Ronald Araujo. Es una grandísima noticia ver al jugador uruguayo. No tiene el alta médica, aún no ha podido debutar esta temporada, pero el hecho de poder verle ahí con el resto de futbolistas es una buena señal de que Araujo poco a poco. Mañana es otra competición, es la Champions, y el Barça que espera lograr otra victoria ante el Brest, que está siendo una de las grandes sensaciones esta temporada en la Champions, teniendo en cuenta que el conjunto que entrena Eric Roy está logrando grandes resultados, ya que suma ahora mismo 3 victorias y un empate. Un Brest que se imponía en la primera jornada al Sturm Graz por 2-1, ganaba 0-4 en el campo del Salzburgo, empataba en casa ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, y la última victoria la lograba en el campo del Sparta de Praga, en la última jornada que ha disputado hasta el momento el equipo francés en esta fase Liga de la Champions. Victoria por 1-2 del equipo de Eric Roy, un entrenador nacido en Niza, que fue futbolista y que curiosamente jugó en el Rayo Vallecano durante la temporada 2001-2002. En ese rondo nos fijamos en Íñigo Martínez, porque es uno de los futbolistas, o es de hecho el futbolista del Barça que junto a Hansi Flick va a salir en rueda de prensa una vez finalice este entrenamiento. Será alrededor de la 1:30 y vamos a poder escuchar al central del Barça, al ex del Athletic Club de Bilbao, uno de los jugadores más importantes esta temporada en el equipo, y que junto con Cubarsí está realizando una gran labor en el eje de la defensa del Barça. Pues vamos a tener la oportunidad, insistimos, de poder escuchar a Íñigo Martínez a partir de la 1:30 en la rueda de prensa que va a ofrecer
el Barça en la previa de este partido de Champions. Una rueda de prensa en la que también va a hablar Hansi Flick. Y ahora estamos viendo a Robert Lewandowski. Un Robert Lewandowski que, atención, sumando todos sus partidos en Champions con todos sus equipos, 99 tantos en la máxima competición continental. Por lo tanto, mañana tiene la oportunidad de llegar a los 100 goles en la Champions, el futbolista polaco. Y si hablamos de números exclusivamente del Barça y de esta temporada, suma 20 goles Robert Lewandowski en 18 partidos oficiales, son 15 en la Liga, donde es Pichichi destacado, y ha marcado 5 goles esta temporada en la máxima competición europea. 2 tantos logró Lewandowski ante el Young Boys, marcó 1 ante su ex equipo, el Bayern, y lograba un doblete en el campo de la Estrella Roja. Curiosamente, en ese doblete que logró Lewandowski también hay que decir que fue uno de los goles del Barça, el 700 de la historia del Barça en toda la historia de la Copa de Europa, de la Champions. Ahí está, Robert Lewandowski, que suma 20 goles, insistimos, este curso. Son los mismos que ha logrado Harry Kane, el jugador del Bayern, pero son 5 más, por ejemplo, que Haaland, el jugador del Manchester City, que ahora mismo ha logrado 15 tantos. Los números de Lewandowski espectaculares, el futbolista polaco que marcó el segundo tanto del Barça en el campo del Celta de Vigo, en un partido en el que desgraciadamente se escapó la victoria en los últimos minutos. El Barça, que tuvo que jugar con 10 futbolistas tras la expulsión de Casado, y el conjunto de Giraldez logró el 2-2 final. Aún así, el Barça es líder destacado de la Liga. Recordemos, el conjunto de Hansi Flick, que suma 34 puntos en la competición doméstica. Es el primer clasificado con 4 puntos de ventaja ahora sobre el segundo, que es el Real Madrid, y que tiene un partido menos. El Madrid tiene 30 puntos, el Barça 34, con 29 está el Atlético de Madrid. Son los 3 primeros de la clasificación. Esperemos mañana también poder ver una buena versión de Rafinha, que curso el que está realizando también el brasileño. Recordemos, esta temporada 13 goles, 8 en la Liga, 5 en la Champions, y sobre todo, si hablamos de la Champions, ese hat-trick que logró ante el Bayern en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Un Rafinha que también ha marcado ante el Young Boys y también fue el autor de uno de los 5 goles del Barça en el campo del Estrella Roja. Un Barça que mañana va a buscar reencontrarse con la victoria tras no haberlo podido hacer el pasado fin de semana en el campo del Celta. Comentar respecto a los futbolistas que han sido baja en los últimos partidos. Lamine Yamal, informaba el club el pasado 11 de noviembre que sufrió una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho, y el parte médico del Barça informaba de entre 2 y 3 semanas de baja para el futbolista azulgrana, que ha sido baja en los últimos partidos. Y quien fue titular en el campo del Celta fue Dani Olmo. Ahí está, otro de los jugadores que se ha perdido a alguno de los partidos del Barça este curso por lesión, pero que está siendo un jugador absolutamente fundamental para Hansi Flick, el ex del Leipzig. Y el Barça, que sigue preparando este partido ante el Brest. Ahí tenemos a Casado, que decíamos que tuvo que dejar el terreno de juego en el tramo final del partido ante el Celta al ver la segunda cartulina amarilla, pero que está siendo clave en el esquema de Flick. Está teniendo muchísimos minutos, ha llegado incluso a jugar ya con la selección española absoluta gracias al buen trabajo que está realizando, y espera seguir contribuyendo al buen papel del equipo. Vemos también en ese grupo a Guille, el futbolista de tan solo 16 años, al que hemos visto en algunos partidos con el Barça Athletic, y que está participando en este entrenamiento del primer equipo azulgrana, y de hecho ya ha ido también convocado en algún partido con el primer equipo del Barça. Otro rondo ahí, en el que vemos a Frenkie de Jong, uno de los futbolistas que salió en la segunda parte en el campo del Celta. Y si hablamos de la Champions, el Barça que va a disputar este partido ante el Brest, donde va a intentar lograr la victoria ante una de las revelaciones de esta máxima competición europea, y lo que le quedará al equipo azulgrana en esta Champions, después de jugar contra el Brest, otros partidos de mucha dificultad. A pesar de ello, con confianza el equipo de Hansi Flick. Ahí podemos ver al técnico alemán y esas buenas sensaciones que transmite a sus jugadores, un entrenador que ha conectado muchísimo además con la parroquia culé, y al que podremos escuchar
en rueda de prensa alrededor de la 1:30, una vez finalice este entrenamiento. Hablábamos del calendario del Barça en la Champions, de los partidos que tendrá que disputar el cuadro azulgrana tras jugar ante el Brest el miércoles 11 de diciembre a partir de las 9 de la noche. El Barça que visitará el campo del Borussia de Dortmund el 21 de enero, martes. El Barça que jugará en el campo del Benfica. Y a finales de enero también el Barça que recibirá al Atalanta a las 9 de la noche. En ese rondo estamos viendo a Ronald Araujo. Insistimos que es una gran noticia poder ver a Ronald Araujo, que de momento no tiene el alta médica, que aún no ha podido debutar esta temporada, pero que sigue con ese proceso de recuperación, y ahí le vemos con ese rondo en el que está participando con otros compañeros del equipo en esta sesión preparatoria, que seguimos en la previa del partido ante el Brest mañana a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el Barça buscará la victoria ante el conjunto francés, que decimos que lo está haciendo muy bien en la Champions. De hecho, es su primera participación en la Champions, pero ojo que el Brest en la Liga, por ejemplo, está llevando a cabo una trayectoria irregular, porque ahora mismo el conjunto francés es 12º con 13 puntos y muy lejos de la primera posición del líder, del Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez. El balance del Brest en la Liga es de 4 victorias, 1 empate y 7 derrotas, pero eso sí, está disfrutando de su primera participación en la Champions y lo está haciendo muy bien el Brest, que es uno de los equipos de cabeza hasta el momento. El único equipo que ha hecho pleno de victorias es el Liverpool, el conjunto inglés, que suma 12 puntos, el Sporting suma 10, los mismos que el Mónaco y que el Brest, el rival del Barça además del Inter, mientras que el Barça está con 9 puntos, los que tiene también el Dortmund y el Aston Villa de Unai Emery. Continúa el entrenamiento en esta ciudad deportiva Joan Gamper. Ahí estamos viendo también esos rondos y los jugadores del Barça que esperan lograr una victoria mañana ante el Brest, un partido lógicamente del cual vamos a estar muy presentes aquí en Barça One. Pero sobre todo lo que más tenemos en cuenta es la rueda de prensa que se va a producir, si miramos la inmediatez, una vez finalice el entrenamiento, con Íñigo Martínez y con Hansi Flick. Nos comentan que los próximos instantes serán a puerta cerrada, por lo tanto dejamos ahí este entrenamiento. Gracias, hasta la próxima.